Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Hoy abordamos la cuestión de la verdadera adoración y cómo se relaciona con los grupos musicales cristianos. Ujú. Es todo un debate entre lo bíblico y lo contemporáneo, ¿no? Definitivamente, y ya, es interesante cómo se plantea la pregunta. ¿Reflejan todos estos grupos la verdadera adoración bíblica o se han desviado hacia un espectáculo? Exacto. La reflexión parte de definir la adoración, que es una respuesta sincera y transformadora del corazón hacia Dios, no solo un performance Ya, musical. En la Biblia encontramos bases sólidas, ¿sabes? sí, claro. He notado que se citan textos como Juan 4:23, 24, que nos habla de adorar en espíritu y en verdad, lo cual despeja la idea de que se trata de algo meramente emocional o de exhibición. Claro, y también se menciona Salmo 29, 2 y Éxodo 23, 5. Estos establecen que la verdadera adoración debe ser exclusivamente para Dios, evitando también la idolatría. La pregunta Claro, es, ¿cómo se refleja eso en la música actual? pues ahí es donde surge la crítica. Muchos grupos musicales modernos tienden a enfatizar la espectacularidad, con luces y shows, en lugar de poner a Cristo en el centro. ¿No crees? Totalmente. La teología de la música muestra que su propósito original era expresar la gloria de Dios, como en Salmo 150, o enseñar y exhortar, tal como lo indica Sí, Colosenses 3:16. Pero a veces se pierde ese enfoque cuando se comercializa la adoración. exactamente. Y quien lo señala argumenta que, en muchos casos, se promociona más al artista que a la sustancia del mensaje. Es decir, la adoración se convierte en una industria del entretenimiento. Y no olvidemos que en el Antiguo Testamento la música era un componente esencial, organizada de forma muy estructurada, por ejemplo, con los levitas como músicos consagrados, como vemos en Primera Crónicas 25. Esto contrasta con la falta de Ya, detalles instrumentales en el NT, donde se valora más el corazón y el contenido. exacto. La ausencia de una prescripción musical específica en el Nuevo Testamento nos orienta a pensar que la verdadera adoración no depende del instrumento, sino del estado del corazón y de la entrega espiritual. Efectivamente. Y eso lleva a diferenciar entre una experiencia teocéntrica y una que se vuelve antropocéntrica, donde el foco se desplaza del servicio a Dios a la fama del grupo. La transformación Claro, interior es lo que realmente importa. aunque respetuosamente pienso que en algunos casos la espectacularización puede facilitar la evangelización, alcanzando a más personas que tal vez no se hubieran acercado de otra forma. ¿No te parece? Entiendo ese punto, pero la cuestión es el equilibrio. La música tiene un doble filo. Por un lado, une comunidades y por otro, puede inducir a una adoración vacía si se prioriza la imagen y no el mensaje bíblico. La unión congregacional y la Mm, edificación espiritual deben ser el motor. sí, el debate se centra en discernir si un grupo musical actual produce fruto espiritual, ¿cierto? Por ejemplo, promueven arrepentimiento, santidad y obediencia. Exactamente. Se han propuesto criterios. Verificar si la adoración es cristocéntrica, exaltando a Cristo, si la doctrina en las letras es sólida y si motiva una comunión y transformación real. Ya. Esto es fundamental para discernir lo auténtico de lo superficial. Y en ese sentido, se toma como ejemplo a David, quien,
a pesar de sus fallas humanas, es visto como un verdadero adorador, en contraste con figuras como Ananías y Zafira, quienes, encarnan la falsedad en la expresión espiritual. Es una analogía potente, ya que David ofrece un modelo de adoración sincera, transformadora, a diferencia de la mera actuación. Es Claro, decir, la adoración auténtica es una respuesta del corazón y no una mera rutina o espectáculo. pero ¿cómo ves el papel de ministerios musicales como aquellos liderados por los Getty, que se enfocan en la enseñanza y en reivindicar el mensaje bíblico, representan un equilibrio adecuado? Sí, de cierto modo sí. Estos ministerios buscan, como se indicó, fomentar una adoración que une y que instruye, pero creo que aún hay desafíos para muchos grupos, pues a veces la presión del mercado y la búsqueda de popularidad desvirtúan ese propósito. Ya, Se necesita un real compromiso con la centralidad de la palabra. interesante, porque se menciona la necesidad de recuperar la santidad y la reverencia, es decir, volver a un ambiente de preparación espiritual de los músicos, lo que implica una formación teológica sólida. Exacto, y es fundamental que los músicos y cantantes se entiendan a sí mismos no como estrellas del escenario, sino como ministros del altar. La idea Ujú, es que la ya. adoración debe generar transformación interior y no solo entretener a la congregación. También se resalta que, aunque la música es un vehículo poderoso, en sí misma no es adoración, sino una herramienta. La verdadera adoración involucra una entrega total y una respuesta del espíritu. ¿No crees? Totalmente, y es interesante cómo se diferencia la música utilizada en contextos históricos y litúrgicos de la expresión moderna. Por ejemplo, en tiempos antiguos se marcaban celebraciones y batallas con música dirigida a Dios, y eso tenía un propósito muy concreto, un recordatorio de que todo está subordinado a la Claro, glorificación de Él. eso me lleva a pensar en la evolución de la música en la adoración. Pasamos de una función, un ritual, a algo con mayor diversidad que busca conectar con cada nueva generación. Pero, ¿no arriesgamos perder el mensaje central? Justo ese es el dilema. Si bien la música moderna tiene la capacidad de llegar a más culturas e idiomas, el peligro, como se señala, radica en que se convierta en un espectáculo sin sustancia. Es un reto mantener el Mm, equilibrio entre relevancia y fidelidad doctrinal. Además, se plantea la cuestión de la falsa emocionalidad. Es decir, vivimos tiempos en los que la emotividad superficial puede enmascarar la falta de una transformación real. ¿Cómo diferenciar eso? Para eso se sugieren criterios claros. La adoración debe ser doctrinalmente sólida y enfocada en Cristo, no solo transmitir emociones. Ya, Así se puede hacer una evaluación crítica y evitar la comercialización de un acto sagrado. es interesante ver cómo se destaca la responsabilidad tanto de la Iglesia como del ministerio musical. El llamado es a evaluar cada canción, a asegurarse de que enseñe y edifique, manteniendo verdadero el espíritu de adoración. Exacto. Y en ese sentido, la formación teológica de los músicos es clave. No solo deben saber tocar o cantar bien, sino entender el trasfondo bíblico y Ujú, sí. espiritual de lo que ofrecen. De lo contrario, se corre el riesgo de vaciar el mensaje y caer en el show. En definitiva, lo que se propone es una recuperación de la centralidad de Dios en la música. Se invita a los grupos musicales a ser ministros de altar, fomentando una adoración que transforma, que une y que, conduce a una comunión genuina. Exactamente. La música debe ser un medio para expresar una adoración sincera y profunda, no un fin en sí misma. Como bien se observa, el reto es lograr un equilibrio entre llegar a la gente y mantener la integridad doctrinal y la verdadera esencia del Ya. culto. Eso es lo que la iglesia y los músicos deben abrazar. Y es notable que la discusión invite a todos, desde la comunidad eclesiástica hasta los propios artistas, a reflexionar sobre su motivación. ¿Buscan servir a Dios o simplemente conquistar admiradores?
Exacto, y esa autoevaluación es fundamental para evitar los peligros de la falsa emocionalidad y la comercialización. Es una invitación a regenerar la reverencia en cada nota y en cada letra. Así se produce Claro. una adoración que realmente transforma vidas. En conclusión, el estudio nos incita a ver la verdadera adoración como una entrega total al Señor, fundamentada en la palabra y en una vida transformada, más allá del atractivo visual o sonoro de la performance. ¿No es así? Exactamente, y recuerda, la música es un vehículo poderoso, pero la adoración real es del corazón. Es un llamado a volver a lo esencial, a enfocarnos en lo eterno y a ser verdaderos ministros del altar. Qué conversación tan Ya. enriquecedora. Sin duda, un tema que nos invita a reflexionar profundamente y a actuar con integridad en el ministerio musical. Hasta la próxima discusión.